Buenas tardes. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, de ustedes y de vosotros. En este instante, en este día, he estado meditando en una palabra que el Señor transmitió a mi corazón y quiero compartirlas con vosotros. Debido a mucho desánimo que se está viendo hoy dentro de las iglesias, entre los hermanos, entre el pueblo de Dios, y hay cosas que nosotros en verdad, como dice la palabra de Dios, tenemos que considerar en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Para qué? Para que estas cosas no pasen en nuestra vida, para que el desánimo no llegue a nuestro corazón. Porque es verdad que puede venir, pero no puede hacer mella, no puede quedarse en nuestra vida y en nuestro corazón, hermano mío. Y esto es una palabra que a mí me llamó la atención y en el momento en que la leí fue como que se me abrieron los ojos, como que la palabra fue revelada en mi vida. Entonces, por eso quiero compartirla con vosotros y vamos a repasar este texto. El texto está en Epístola de Hebreos, capítulo 12, versículos 3 y 4. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 3 y 4. Y empieza el texto diciendo: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. Y hasta aquí vamos a dejar el texto bíblico. Y vamos a examinar lo que significa, porque es verdad, hermano mío, que dice que tenemos que considerar a aquel que sufrió. Tenemos que considerar. La palabra considerar significa pensar sobre algo o alguien, analizando con atención, es prestándole atención. Eso significa considerar. Considerar también significa pensar o creer basándose en algún dato que algo o alguien es como se expresa, considerando algún dato. Y nosotros, por eso dice el texto bíblico, considerad a aquel, a Jesucristo, hermano mío. Considerando a Jesucristo, que antes de sufrir, cuando fue crucificado, Él sufrió una contradicción de pecadores contra sí mismo. Por eso tenemos que, si consideramos a Jesús, es cuando podemos ser animados. ¿Por qué? Porque Él, como dice Hebreos también, fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue semejante a nosotros en todo, en toda debilidad, en toda tentación. Fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Por eso dice el texto: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Si nosotros leemos, hermano mío, si nosotros leemos y meditamos en lo que está escrito en la palabra de Dios y la consideramos, atesoramos lo que está escrito en su palabra, la consideramos, la atesoramos en nuestros corazones, tenemos que saber que muchas veces vamos a padecer porque está escrito en su palabra. Mirad lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Consideremos esto, hermano mío. Consideremos que si Cristo padeció, nosotros tenemos también que padecer. Padecer para crecimiento espiritual, padecer para madurez, padecer para alcanzar las promesas, la corona de vida, para alcanzar el poder estar cerca de Cristo y pasar con Cristo toda la eternidad. Por eso dice el texto: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, tu ánimo y mi ánimo no se canse, dice, hasta desmayar.
¿Por qué? Porque muchas veces las dificultades y muchas veces el enemigo viene para desanimarnos. Por eso dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta que muramos. El ánimo tiene que estar y está relacionado con nuestra alma, con nuestra manera de estar motivados, animados, enfocados en Cristo. Esto tiene que ver mucho con estar avivados y llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario, hermano, para no desanimarnos, considerar a Jesucristo, considerar a Cristo todo lo que sufrió, que Él llevó todos nuestros pecados sobre sí mismo, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, todas nuestras frustraciones, todos nuestros desalientos, todos aquellos sentimientos que ahora mismo puedes estar sintiendo en tu corazón debido al desánimo, debido al desaliento, debido a la situación que estás viviendo. Pero yo te digo hoy en día que levantes los ojos, los pongas en Cristo y sigas caminando hacia adelante, porque nuestra vida tiene que ir de fe en fe, de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso dice que nosotros tenemos que considerar esta palabra, que si Cristo ha padecido, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento, porque quien padeció en la carne terminó con el pecado. Entonces quiere decir que a veces padecemos. Cuando padezco impaciencia, tengo que ejercitarme la paciencia. Cuando padezco sufrimiento, tengo que intentar estar en gozo en toda situación. Porque eso dice la palabra, que cuando estemos en diversas pruebas, podamos encontrarnos gozosos, hermanos míos. Porque esto es lo que pasa. Cuando nosotros leemos a nuestros hermanos en el libro de los Hechos lo que padecieron y sufrieron, y aún sentían el gozo del Espíritu Santo, porque ellos habían considerado, ellos consideraban al Espíritu Santo. Es hora, hermano mío, que nosotros también consideremos al Espíritu Santo, consideremos las promesas de la palabra de Dios, consideremos lo que Cristo padeció para acabar con el pecado en nuestra carne, sabiendo que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Por eso tenemos que considerar a Cristo. Por eso es como dice este texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, refiriéndose a cada uno, a ti y a mí, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, dice. Y dice el versículo 2 de Primera de Pedro 4, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No tengo que vivir en la carne, tengo que vivir en el Espíritu, como dijimos la semana pasada en el texto de Efesios, fortaleciendo nuestro ser interior, fortaleciendo nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no teniendo en cuenta nuestras debilidades, nuestro carácter, que hoy estoy arriba y hoy estoy abajo. Tengo que intentar vivir una vida nivelada. Por eso que, como dice el texto, tengo que considerar a Jesús. Tengo que considerar porque Él fue semejante, como dijimos antes, a nosotros en todo, pero con la diferencia de sin pecado. Amén. Como también, hermanos míos, considerando a Jesús, como dice el texto de Hebreo, también, como dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esto es una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad en el momento que recibimos a Cristo. Somos hechos hijos de Dios, y en la manera que yo me tengo que mover, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo, para que podamos llegar a la medida de un varón perfecto,
como lo es Cristo, hermano mío. Por eso tenemos que seguir luchando. Por eso quiero animar a tu vida que no te desanimes por dificultades, por las circunstancias, por la prueba, por la situación que está viviendo, sino que consideres lo que está escrito en la palabra de Dios. Que avives tu fe, hermano mío. Aviva tu fe. Cree a Dios, porque sin fe recuerda que es imposible agradar a Dios. Por eso yo tengo que considerar estos tesoros, estos textos bíblicos que aunque esté en duda, el texto de Romanos dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto nos está hablando de que tenemos una identidad, hermano mío. Y esto es que podemos adquirir las promesas de Cristo, viviendo, conquistando, como hemos estado viendo nosotros en el retiro que hemos tenido este fin de semana. Conquistando para conquistar el corazón de Dios, para ser llenos, como dice Efesios, de toda la plenitud de Dios. Tenemos que pensar esto, hermano mío. Y ahora sí vamos a desarrollar otra parte del tema. Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tenemos que pensar en toda la hostilidad que Jesús soportó por parte de los pecadores. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que pensar en toda la hostilidad que Jesús soportó por parte de todos los pecadores para darnos vida y vida eterna. También sufrió contradicción en su propia ciudad y en la sinagoga de Nazaret, donde hasta querían matarlo, hermano mío. Esto lo puedes repasar tú en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 29. En su propia ciudad también sufrió las contradicciones de sus semejantes, de sus conocidos, de sus vecinos, de todo. Aún también los líderes religiosos constantemente intentaron atraparlo y avergonzarlo a Jesús. Él tenía contradicción por parte de todo el mundo, de todo lo que lo rodeaba. Es más, mira otro caso. Hasta mintieron acerca de Jesús, diciendo que era un borracho y glotón. Imagínate lo que dijeron de Jesús. Por eso tenemos que considerar esto. Dijeron de Jesús que era un borracho y un glotón. Esto lo puedes ver en Mateo capítulo 11, versículos 19. Hasta sufrió la contradicción de su propio pueblo. Por eso dice Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, a su pueblo, a su gente. Y su propio pueblo gritaba y clamaba diciendo, cuando fue el juicio, cuando estaba ante Poncio Pilato, la gente gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esto lo tuvo que sufrir Jesús, hermano mío. Por eso dice el texto, considéralo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Que no se canse. Tenemos que saber, hermano mío, y entender que Jesús no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que Él conoce exactamente por lo que estamos pasando. Por eso permite que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que saber y entender que Jesús no nos pide más de lo que Él mismo experimentó y que Él conoce exactamente por lo que estamos pasando, por lo que estás pasando. Por eso permite que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Y por medio de quién lo permite? Por medio del poderoso y precioso Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que nos da, como dice la Escritura, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para que ese ánimo se pueda mantener a la altura de lo que Cristo quiere. Es nuestro ánimo, es nuestra alma, es nuestro espíritu el que tiene que estar animado y avivado. Y es nuestra carne
que por medio de esa situación la que tenemos que hacer morir. Por eso dice el texto esto, que nuestro ánimo no se canse hasta de mañana. Y después dice el versículo 4 de Hebreos 12, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos cristianos a los que está hablando la escritura de Hebreo estaban tan desanimados porque estaban padeciendo una persecución social, aunque no lo estaban padeciendo hasta la sangre. Nadie ha resistido hasta la sangre como lo resistió Cristo Jesús, porque Él resistió todos los pecados, todos los desalientos, todos los desánimos, toda la maldad de toda la humanidad, desde el principio de los tiempos hasta el final de todo. Todo eso fue sobre Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, que consideremos aquel que sufrió, consideremos a Cristo Jesús, al sumo sacerdote de nuestra profesión, como dice la palabra, a nuestro mediador, a Cristo Jesús, hermano mío. Por eso te digo, no te desesperes, aunque la situación sea difícil e imposible. Considéralo, quiero hacerte este llamado, hermano mío, acabando ya. Considera lo que está escrito acá. Pon tu fe en esto, pon tu fe en la palabra de Dios. Siente lo que la palabra de Dios dice. Levántate de tu desánimo, levántate de tu desaliento. Mira a Jesús, mira lo que Él sufrió, mira lo que Él padeció, para que tu ánimo se pueda ser reavivado. Es el Espíritu Santo que habita en mí, es el Espíritu Santo el que habita en ti, que habita en mí. Ese es el que nos da el poder y la gracia para poder llevar nuestras vidas, hermano mío. Nuestras vidas son llevadas a los pies de Cristo para que seamos renovados, para que seamos levantados, para que seamos resucitados en poder, en gracia y en verdad. Esto es lo que Cristo quiere de tu vida. Esto es el motivo de la prueba. Este es el motivo de la situación por la que estás pasando. Anímate, anímate, porque la palabra de Dios lo dice. Considera a Jesús, considera lo que sufrió y considera lo que padeció. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra de aliento, por esta palabra de ánimo, porque podemos considerarte a ti. Señor, cuando nosotros vemos la dificultad, pero no nos centramos en el problema, sino que ponemos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, considerando lo que sufriste, considerando lo que padeciste, sabiendo que tú fuiste semejantes a todo en nosotros, pero sin pecado, Padre. Podemos, por medio de tu Espíritu Santo, tener la paz, la tranquilidad y la seguridad. Y podemos decir, como dijo el salmista, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eres tú nuestra confianza, eres tú nuestro aliento, eres tú nuestro proveedor. Eres tú, Señor, el que sacia nuestra alma, el que provee todo lo que necesitamos, Señor. Por eso te pido en esta hora, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Abre los ojos de todos aquellos hermanos que estén escuchando este mensaje, que reciban la palabra de Dios, que puedan ser animados por medio de tu Espíritu Santo, porque es tu palabra la que dice que tú no vas a apagar el pábilo que humeare, ni vas a romper la caña cascada. Padre, ven sobre estas almas desanimadas, ven sobre toda persona que esté desalentada, que considere a ti mismo, a ti en la cruz, lo que tú sufriste por amor a nosotros, para que puedan recibir de ti, Señor, ese espíritu, como dice tu palabra, de poder, de amor, de dominio propio, que puedan recibir de tu fuerza, porque como dice tu palabra, Señor, tú das fuerza al que no tiene ninguna. Así que hoy, Señor, te pido, Señor, que toque los corazones de mis hermanos, afirma sus rodillas, levanta sus brazos, afirma sus pies, para que sigan caminando en la fe, que giren su corazón, sus pensamientos, sus ojos, a lo que está escrito a tu palabra, hacia la oración, hacia el ayuno, hacia el clamor,
para que puedan sentir tu preciosa presencia. Quita todo corazón de piedra y pon un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a tu espíritu, sensible a tu presencia, Señor. Gracias por este breve tiempo que nos has dado de tu palabra, Padre, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias, gracias y gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano mío, que Dios te bendiga y hasta la próxima.